Buenas noches tengan todos ustedes, son las 8 de la noche y como lo hemos hecho a lo largo ya de 30 semanas, de manera consecutiva de lunes a viernes a esta misma hora, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco el favor de facilitarnos su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy nos ven de Panamá, República Dominicana, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos y por supuesto México. Como ustedes veían en la pantalla de inicio, sí, tenemos ahora precisamente para el viernes y para el día 29, el día 30, viernes 30 de octubre, que es el día último de este mes y de este webinario, vamos a proporcionar algunas mini computadoras. Solamente hay que poner la leyenda que aparece en pantalla en Facebook y con eso ya participan. Espero que sean suyas. Es algo muy, muy sencillo. Con mucho gusto lo hacemos para todos ustedes. También, si usted es miembro de un colegio médico y requiere una de nuestras pláticas, no dude en pedírnoslas a atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com y con mucho gusto nos agendamos las pláticas que necesiten, los temas que necesiten con toda nuestra infraestructura. Es una forma de aportar a la comunidad médica. Les recuerdo que todas nuestras pláticas están grabadas y pueden ustedes volver a verlas en YouTube. Entren a YouTube, teclean Medical Legal Center, se suscriben y pueden verlas todas de manera cronológica para que puedan volver a compartirlas, etcétera. Si algo se les escapó, con mucho gusto puedan verlas. El día de hoy es martes y hoy martes Diana López, nuestra psicóloga especialista con un doctorado en neurología, ha subido una cápsula especialmente para usted. Espero que la puedan ver, está muy, muy interesante como todas nuestras cápsulas. Recuerda nuestro programa esta semana, el día de mañana tenemos liderazgo organizacional en medicina por Gad Gamet. El jueves tenemos manejo de crisis en redes sociales y medios de comunicación para médicos. ¿Qué pasa cuando nos empiezan a algún paciente o alguien a decir cosas ahí indebidas por medios digitales? ¿Qué tenemos que hacer? Germán Ortega nos hablará de eso. El viernes festejaremos a lo grande el Día del Médico con un stand-up comedy de la comedia Cura, dos grandes stand-uperos, Alberto Velarde y Jerry Valderrama. Estaremos abriendo cámaras para que puedan interactuar con todos ustedes. Les recuerdo nuestras redes sociales, entren realmente a Medical Legal Center en Facebook, Twitter e Instagram, ahí están nuestros programas, mucho contenido de valor para todos ustedes. Les recuerdo también que nos ayuden cuando les llegue la información por WhatsApp o por correo electrónico a compartirlo con más profesionales de la salud. Siempre va a ser benéfico para quien reciba la información. Por último, les recuerdo antes de presentar a nuestro invitado que nos ayuden a todas las preguntas, elaborarlas solamente por el capítulo de preguntas y respuestas. Todavía me encuentro preguntas por el chat, a veces se pueden hacer, a veces no. Las de preguntas y respuestas son todas las que se elaboran. Ahora sí, para mí es un gusto, un privilegio poderles presentar al doctor Alfredo González García, es nuestro invitado de hoy. Él es especialista en ortopedia con adiestramiento en patología degenerativa de columna y vertebral en el Hospital Victoria de la Fuente Narváez y jefe del Servicio de Traumatología del Hospital General Regional 180 del Instituto Mexicano de Seguro Social. Doctor Alfredo, muy buenas noches, ¿cómo está? Gracias por aceptar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias. Gracias, Muchísimas licenciado. No, pues gracias por aceptar. Es un tema donde parece que el dolor es un tema más frecuente de lo que creemos. Entonces, bueno, ¿quién mejor para usted que usted para hablarnos del dolor lumbar? Lo dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud, y usted y yo nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues ya el licenciado Abraham me hizo el favor de presentarme. Soy el doctor Alfredo González García, especialista en traumatología y ortopedia. Tengo un adiestramiento en patología degenerativa de la columna, básicamente iba a decir de columna lumbar, no, por el tema, pero no. Mi adiestramiento es en patología degenerativa de columna, tanto cervical como lumbar, pero bueno, el tema de hoy principalmente es el tema de dolor lumbar o la famosa lumbalgia. No sé si me escucho bien, espero que sí. Y Perfecto, nomás esperamos que se vea su pantalla. muy bien, permítame. Ya está su pantalla. Ya.
Ok, muy bien, bueno, vamos a tratar de hacerla un poquito ágil. Es un tema del cual podemos abundar mucho y platicar mucho. Eh, y aquí les va. El dolor lumbar, la lumbalgia, el lumbalgo, la lumbociática. Ahorita vamos a ver las diferencias que podemos decir entre estos términos, pero prácticamente es el dolor lumbar, es un dolor que afecta más del 70% de la población por lo menos una vez en la vida. Y se dice que en general es alrededor del 13% de la ausencia laboral por enfermedad. En realidad es la segunda causa de consulta a nivel mundial, el dolor lumbar, eh, en pacientes en etapa de vida trabajadora. Hablemos de los 20, 25 a los 55, 60 años. Es la segunda causa de consulta después de las infecciones de vía respiratoria. Es una incidencia, es mayor en hombres y la edad principal es entre 35 y 45 años, ¿no? Cabe mencionar que el 90% de los episodios van a ceder dentro de las primeras 6 semanas. Menos del 7% van a desarrollar un dolor lumbar crónico y básicamente en la atención primaria, en las consultas, el 1% o menos se refiere a neoplasias, el 4% va a ser fracturas, y del 1 al 3% solamente van a ser protusiones discales. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Y bueno, con esta imagen quiero abundar un poquito de que el dolor lumbar no necesariamente siempre va a ser un problema discógeno, un problema de una hernia discal, y no siempre, como lo vimos, las neoplasias son menos del 1% y las fracturas mucho menos, ¿no? ¿Qué puede doler? ¿Qué puede doler en la región lumbar? Y principalmente podemos hablar de las estructuras óseas, las vértebras, las articulaciones, el disco nos puede dar dolor, vamos a hablar un poquito más adelante de eso, los ligamentos, los músculos, las fascias, las raíces nerviosas, todo esto nos puede dar dolor en la región lumbar. Más adelante hablaremos también de los diagnósticos diferenciales. A nivel de la consulta es importantísimo la historia del dolor, un examen físico cuidadoso que debe permitir una primera distinción entre 3 posibilidades. Las primeras 3 posibilidades que debemos pensar cuando vemos un paciente con dolor lumbar o molestias lumbares, vamos a pensar o tenemos que distinguir. ¿Es un dolor de carácter mecanopostural o tensional? ¿Es un dolor radicular o un dolor neoplásico y que tenga algún otro signo de alarma, signo o síntoma de alarma, ¿no? La norma clínica radica en reconocer los casos que el dolor se aparta de un patrón menor y que obliga a practicar exámenes. Ahorita vamos a hablar de los exámenes y cuándo se debe derivar exactamente a un especialista. Este cuadrito es muy interesante y básicamente en este algoritmo vamos a explicar muchas de las situaciones que nos atañen todos los días en la consulta inicial, ¿no? En la historia clínica vamos a hablar de todos los aspectos, toda la semiología del dolor, una buena exploración física, entonces podemos hablar de que tengamos síntomas menores y síntomas de alarma, ¿no? Los síntomas menores, molestias dolorosas, contractura muscular, cuando hay un examen neurológico normal, vamos a hablar principalmente de fuerza, sensibilidad y reflejos, y los rayos X simples sean normales, vamos a hacer prácticamente un diagnóstico de una lumbalgia mecánica, tensional, postural, ¿no? No tenemos otro síntoma, tratamiento sintomático en estos casos. ¿Qué es lo importante? Lo importante es saber distinguir cuando tenemos los síntomas de alarma. Los síntomas de alarma que van a ser dolor en reposo, yo nocturno, baja de peso, sensación de fiebre, rigidez matinal, dolor agudo persistente, dolor prolongado o déficit neurológico. Y el déficit neurológico, bueno, otra vez vamos a hablar exactamente de cuando existe una disminución o alteración en la fuerza, la sensibilidad y los reflejos de las extremidades pélvicas principalmente, que es lo que nos atañe en este tema. Aquí los exámenes complementarios nos van a llevar a pensar en fracturas, pornoplasias, espondilodicitis, las infecciones, compresión de alguna raíz nerviosa, etc. Pero bueno, en este cuadrito se resume esta parte muy interesante. Vamos a ver de los diagnósticos sindromáticos. Perdón.
Vamos a distinguir básicamente 4, y esto es lo más importante del dolor lumbar, de saber distinguir estas situaciones. Vamos a distinguir entre el síndrome de dolor lumbar puro, vamos a distinguir entre un síndrome de dolor lumbociático, síndrome de dolor con claudicación neurógena y un dolor lumbar atípico, principalmente. Y esto lo quiero esquematizar principalmente en esta imagen, donde vamos a distinguir entre el dolor lumbar puro, básicamente cuando hay un dolor únicamente localizado en la región lumbar. Vamos a distinguir de lo que es un dolor con una irradiación más allá de la rodilla. Cuando es un dolor básicamente con una, y ahorita vamos a platicar de la claudicación neurógena, y el dolor lumbar atípico, clásico para todos en la consulta y las consultas iniciales, que puede llegar un paciente que básicamente le duele el hombro, pero también le duele la espalda baja y le duele en una pierna, le duele en un muslo, etcétera. Dolores lumbares atípicos. Hablando del dolor lumbar puro, básicamente es de tipo axial o paravertebral, o sea, solamente se va a estar localizado en una franja o en la región lumbar. La irradiación generalmente no va a pasar de la región glútea, el pliegue está el glúteo, y se asocia totalmente a contracturas musculares y rigidez vertebral, básicamente. Generalmente estos pacientes no van a tener ningún dato neurológico, el dolor va a estar localizado en la región lumbar y no va a pasar de ahí. La mayor parte de las ocasiones va a ser una situación mecanopostural, contracturas musculares, etc. El dolor lumbociático, este es el más interesante y donde podemos empezar a ver más situaciones. Y aquí lo vamos a dividir en dos un poquito más adelante. Es cuando la irradiación va a sobrepasar el pliegue glúteo, y vamos a distinguir básicamente dos entidades: la lumbociática esclerotógena y la lumbociática radicular. Vamos a este punto y vamos a hablar con las imágenes. Prácticamente cuando es un dolor axial de la terminación, básicamente, ahorita vamos a esquematizarlo en unas imágenes que son más interesantes, pero cuando el dolor es esclerotógeno, básicamente no va a sobrepasar el pliegue de la rodilla, realmente. Y cuando es un dolor por compresión neural, por compresión radicular, generalmente este se va a irradiar hasta el pie. Paciente clásico que dice que le duele hasta el dedo gordo del pie del lado afectado, ¿no? Y estos dos dolores tienen diferentes indicaciones y diferente tratamiento. Sin embargo, bueno, en la lumbociática esclerotógena se va a activar el nervio sinovertebral recurrente y los ramos comunicantes grises. Ahorita lo vamos a ver en una imagen que es mucho más sencillo de entender. La raíz del nervio sinovertebral recurrente va a inervar el saco dural ventral, el anillo fibroso del disco de esa sección, y la parte posterior, las facetas articulares. Entonces, este dolor, por eso, generalmente no va a sobrepasar la zona del pliegue de la rodilla, del hueco popliteo. Básicamente, pues, este dolor es un dolor irritativo de la raíz nerviosa y no es compresivo como tal. El dolor, bueno, como lo decía, está referido a glúteo, muslo, rodilla. Es de carácter profundo, impreciso, y más bien es proximal. Generalmente no se va a ir hasta el pie, la pierna, el pie, y se asocia mucho con posiciones sostenidas, prolongadas, el estar mucho tiempo de pie, de decúbito prono. Y ojo con estos casos, no hay un déficit muscular como tal. No hay un déficit sensitivo a pesar del dolor, ni alteraciones en los reflejos osteotendinosos. Y bueno, para entender qué es el nervio sinovertebral, aquí tenemos en nuestra imagen, básicamente, que si aquí viene la raíz, prácticamente la primera salida, este es nuestro nervio sinovertebral que va a inervar básicamente desde las facetas articulares y el anillo fibroso. Vamos a verlo ahorita en otra imagen. Y ahorita hay una imagen que me gusta mucho donde lo voy a poder explicar todavía un poquito mejor.
Pero bueno, para diferenciarla de la lumbociática radicular, aquí las manifestaciones clínicas son más bien, van a alcanzar siempre la pierna, el tobillo, el pie y comprometen músculos que corresponden a un miotomo totalmente. Y puede haber hipo o arreflexia. Generalmente los reflejos van a estar disminuidos o ausentes. Y la magnitud del dolor se va a relacionar con el grado de inflamación de la raíz nerviosa que está afectando y el ganglio dorsal que está. El déficit motor, sensitivo y de reflejos están relacionados con el grado de compresión de los elementos neurales y también con el tiempo. Es una parte interesante. Aquí lo mismo, nada más con otras palabras, entre la lumbociática radicular irritativa y la lumbociática radicular compresiva. La primera va a ser la alteración tisular o bioquímica, lo que les decía, un fenómeno irritativo, que lo podemos ver exactamente en esta imagen, que realmente me gusta mucho. Esto nos va a dar un fenómeno de irritación del nervio sinovertebral con una lumbalgia esclerotógena, que básicamente no va a haber déficit neurológico, no va a sobrepasar generalmente el hueco popliteo, la rodilla. Sin embargo, si nos vamos al lado derecho de la imagen, ahí exactamente tenemos una hernia de disco donde el núcleo, el anillo fibroso está roto y el núcleo pulposo ya está siendo extruido y hay una compresión de la raíz nerviosa. En estos casos, y bueno, pienso que este esquema es bastante gráfico, bastante agradable, porque se puede entender muy bien. Ahí está comprimiendo la raíz, entonces aquí, en base a nuestra exploración y la historia clínica del paciente, aquí podemos distinguir entre una de estas dos entidades, incluso todavía no hablamos de estudios de imagen para confirmar uno u otro, sino básicamente la exploración física y la historia del dolor. Y aquí podemos pensar en que sea una lumbalgia irritativa o una lumbalgia compresiva. ¿Sí? El síndrome de dolor radicular irritativo, pues como lo decía, bueno, hay un poquito más profundo, es una radiculitis secundaria a una filtración de neuropéptidos a través del ánulus fibroso o la extrusión menor de fragmentos nucleares. Aquí la extrusión menor, pues bueno, es prácticamente poca. El dolor es intenso, las maniobras para valorar neurotensión, pues sí pueden estar presentes. El déficit motor es poco relevante, generalmente no vamos a encontrar déficit motor. Las hipoestesias puede ser frecuente, pero vaya, no es de tal importancia como cuando es una compresiva. La imagen de resonancia magnética muestra nada más una protusión difusa. Ya empezamos a hablar de estudios de imagen. La resonancia magnética aquí es la clave. Se informa generalmente como hernia, pero generalmente es un proceso degenerativo discal, ¿no? Vamos a ver un núcleo extruido como tal. Y las radiculopatías irritativas son de tratamiento médico. Realmente la cirugía no le va a ofrecer muchas ventajas en las primeras instancias. Son dolores que responden bien al manejo médico y al manejo de rehabilitación. A diferencia del síndrome radicular compresivo, cuando es exactamente cuando tenemos compresión de una raíz y su ganglio dorsal, puede expresarse con dolor desde moderado a intenso, va a depender mucho del grado de compresión. Y cuando es intenso se asocia también a una inflamación perirradicular por una extrusión masiva. El dolor va a seguir claramente un dermatoma y, bueno, un miotoma de los músculos. Ahí hay un error, pues es el miotomo de la raíz afectada. Y aquí, bueno, va a depender del área donde esté esa protusión central, subarticular, si está foraminal o extraforaminal, las manifestaciones que nos dé. ¿Sí? Aquí va a cambiar, es otra imagen donde podemos ver la raíz que puede estar siendo la afectada en distintos casos. Y bueno, aquí para hacer un esquema de que donde se encuentre el prolapso del núcleo pulposo,
pues son las raíces que puede afectar. Generalmente, si está central, pues no va a afectar la raíz del nivel que está emergiendo en esa instancia, sino las raíces inferiores. Aquí está, si tenemos un ploso más lateral, va a comprimir exactamente la raíz que está por debajo. Y bueno, aquí tenemos imágenes que nos muestran donde no hay una clara protrusión del núcleo pulposo, sino hay un proceso degenerativo. Podemos ver los discos negros, los discos deshidratados, y podemos ver fragmentos del núcleo en esos dos niveles, y esto generalmente nos puede dar una lumbalgia más que nada irritativa. Esta imagen que ya la habíamos visto. Aquí vemos una protrusión mayor de núcleo, vemos más fragmento del núcleo. Recordemos que en esta imagen el núcleo es lo que vemos, núcleo pulposo es lo que vemos blanco y el anillo fibroso lo que vemos negro en el T2, pero ya cuando hay datos degenerativos, aquí si se fijan hay datos de núcleo en esa protrusión discal. Y bueno, de otros datos de dolor lumbar, vamos a hablar del síndrome lumbocrural, que es equivalente a la lumbociática crural, pero su irradiación va a ir a la cara anterior del muslo. Y bueno, generalmente esto es por compresión de raíces más altas, L2, L3, L4, y la tensión radicular se va a buscar el signo de O'Connell, lo vamos a ver un poquito más adelante, que elonga el nervio femoral. La parestesia se expresa generalmente en el cuádriceps y el reflejo patelar puede estar disminuido. La claudicación neurógena. La claudicación neurógena es un problema más de personas de la tercera edad, generalmente, y ahorita lo vamos a ver en un esquema. Pero bueno, para definir qué es la claudicación neurógena, esto lo describen algunos autores como un dolor, un disconfort, calambres asociados con parestesias de miembros pélvicos cuando el paciente camina o realiza algún ejercicio en posición erecta. O también hay quien lo describe como una combinación entre dolor lumbar, ciatalgia, calambres, entumecimiento, debilidad motora que se incrementa con la bipedestación. Clásico, el paciente que dice, comienzo a caminar, pero en cuanto me pongo de pie y los primeros pasos siento como que necesito que corra la sangre a las piernas, que corra la fuerza, y luego ya como que empiezo a calentar, se me quita. Al ratito me vuelve a doler, me vuelve a molestar y necesito descansar para que se me quite. La distinción entre un dolor neural y un dolor vascular, este cuadrito puede ser interesante. Lo que más nos podemos ir es básicamente los pulsos y hacia dónde se refieren los dolores para distinguirlo de un dolor vascular. Aquí tenemos lo que es el síndrome de claudicación neurógena, que esto se asocia con un proceso de conducto lumbar estrecho. Aquí vemos en la tabla A una columna normal y en la B una columna con un proceso degenerativo. Por eso les comento que es prácticamente un dolor de pacientes de la tercera edad, ¿no? Y ese conducto lumbar estrecho es lo que va a condicionar, y el síntoma radical es la claudicación neurógena. Vamos a ver dentro del síndrome del dolor lumbar atípico, lo que son las banderas rojas, los datos de alarma que nos deben hacer pensar en algún problema más grave, un problema más severo. Y bueno, aquí vamos a hablar del dolor en reposo, antecedentes de neoplasias, clásico en hombres, paciente que tuvo cáncer de próstata, mujeres cáncer de seno, cáncer de útero. Principalmente hay que pensar en esos antecedentes para poder pensar en alguna metástasis hacia columna lumbar. Antecedentes de infección crónica, alguna historia de trauma, el paciente que tuvo algún accidente, mayores de 65 años, uso crónico de corticoides. Cuando existe un deterioro neurológico progresivo, puede ser un dato de alarma. Fiebre sin alguna explicación, hay que pensar en algún proceso. La baja de peso, y bueno, hablando también de las neoplasias, pensar si existe alguna masa pélvica, rectal o abdominal, pues hay que pensar en algún problema neoplásico. Y bueno, en las imágenes vamos a ver destrucción de cuerpos vertebrales, vamos a ver imágenes como estas que son
realmente muy aparatosas, muy escandalosas. Para nadie, aunque ahí esté marcado un poquito, creo que todos vemos que algo anda mal. ¿Qué es? No es necesario saberlo, algo anda mal y bueno, son datos de hay que referir al especialista. Esto nada más para ejemplificar los grados de listesis, cuando una vértebra se desplaza sobre otra, de acuerdo a Meyerding, bueno, los 4 grados de espondilolistesis, que es algo también que hay que pensar, y esto se diagnostica con una radiografía simple, más imágenes que nos pueden llamar mucho la atención cuando existen datos de alarma y tenemos esta imagen, es un caso que hay que referir al especialista. Bueno, aquí ya tenía el título de lo que veníamos viendo, ¿no? Hablando de los dolores que se pueden referir a la espalda y bueno, básicamente los dolores como tal, o más bien diagnósticos diferenciales, bueno, hay que pensar que un paciente se puede quejar de un dolor lumbar y puede haber una afección del riñón, una infección, un problema inflamatorio, una obstrucción ureteral, trombosis de la arteria renal, cuando hay problemas de próstata, páncreas, alguna hemorragia o tumor, absceso, retroperitoneales, el colon, la colitis ulcerosa, diverticulitis, cáncer de colon, problemas de endometriosis, cáncer de endometrio, mala posición uterina. Esto tendríamos que hablar ahí con los especialistas en alguna situación que tanto se puede afectar. Los aneurismas abdominales pueden dar dolor referido hacia la región lumbar, ¿no? En cuanto a la exploración física, siempre va a ser muy importante valorar la marcha, la actitud corporal, la habilidad para desplazarse de un paciente, porque puede llegar el paciente que diga, ¿sabe qué, doctor? Es que me duele muchísimo, que me impide caminar, y lo ves caminando sin ninguna postura antiálgica, sin aparente rigidez ni contracturas. Pues bueno, hay que tomar en cuenta los antecedentes en la inspección de algunas masas, fiebre, situaciones, las posiciones antiálgicas, ¿no? Los puntos dolorosos, vertebrales, ciáticos, y verificar exactamente si hay datos de contractura muscular o hiperreactividad muscular. Clásico, el paciente que tocas la región lumbar, apenas alcanzas a tocar con tus pulgares el músculo y el paciente casi grita de dolor. Bueno, esto también puede verse a un componente psicógeno. Psicógeno que no es tampoco frecuente en la consulta diaria. Aquí para recordar, bueno, L4 extiende la rodilla, L5 es para la marcha de talones, recordemos que L5 es el miotomo del tibial anterior, S1, capacidad para la marcha de puntas, principalmente, ahí están los músculos que van a inervar. El test de elevación de la pierna extendida, bueno, aquí vamos a valorar realmente tensión, son para nervios de neurotensión. Ahorita tengo unas imágenes. Y básicamente cuando levantamos la pierna, en la C, aquí no hay que confundir con un dolor de isquiotibiales. Prácticamente estamos buscando un dolor en todo el trayecto del nervio ciático, que sea desde la región lumbar hasta el dedo gordo del pie, hasta toda la pierna. No el dolor que van a sentir en la parte posterior de la rodilla, exactamente en los isquiotibiales, ¿sí? Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos básicamente, entonces, bueno, debe empezar a despertar dolor básicamente entre los 45 y 60 grados. Y cuando hiperextendemos el pie, va a despertar más dolor. El signo de O'Connell, que lo había mencionado antes, cuando están afectadas las raíces lumbares superiores, el paciente en decúbito ventral va a flexionar la rodilla y se va a desencadenar un dolor en la cara anterior del muslo. Y se puede intentar levantar el muslo extendiendo la cadera y para extender más el nervio, y va a expresar realmente el dolor en la parte anterior del muslo. Y bueno, aquí tenemos un esquemita de las raíces nerviosas
cómo salen y lo que van a enervar. Y bueno, prácticamente un poquito para la exploración física, lo que hace L4, el reflejo, extiende la rodilla y el reflejo patelar y la sensación. Básicamente, este sigue siendo L4 y ahí está su dermatomo. L5 no tiene básicamente un reflejo, pero recordamos que L5 extiende los dedos y va a ser la cara medial del antepié para la sensación. Aquí tenemos igual los tres imitaron del L5. S1 sí tiene reflejo del reflejo aquileo y prácticamente pues ahí está la sensación, la zona del dermatoma de inervación. Aquí los tenemos otra vez, L4, L5, S1 para distinguir el miotomo que se ve. En cuanto al tratamiento conservador, básicamente pues empezamos la primera línea con antiinflamatorios no esteroideos. Es muy común usar los corticosteroides en radiculopatía severa, aunque bueno, los efectos adversos a largo plazo, y analgésicos opioides que de repente en nuestra sociedad todavía les tenemos un poquito de miedo y no nada más los médicos, sino los pacientes, ¿no? A los opioides. Pero bueno, siguiendo en el tratamiento conservador, pues es una opción. Está totalmente comprobado que el reposo en cama no es más efectivo que continuar con una actividad física normal. Más de la mitad de los pacientes se va a recuperar en una semana, ya lo había comentado desde el principio, y el 90% se va a recuperar entre 1 y 3 meses. A los 3 meses, el 90% de todos los pacientes con un episodio de dolor lumbar va a estar recuperado. La mitad de los pacientes con una ciática real, una compresión radicular del nervio ciático, se va a recuperar aproximadamente en un mes, un poquito más. Dentro del tratamiento conservador, la terapia física, que va a incluir una modificación de la higiene lumbar mediante un programa de ejercicios con atención al grupo muscular y abdominal, lombodorsal, fortalecimiento, estiramientos, etcétera, y un programa aeróbico para mejorar el tono muscular, pues es importantísimo dentro de la actividad física. El calor, el ultrasonido, etcétera, funcionan bastante bien, abundando la actividad física, el entrenamiento aeróbico y la educación de los factores más importantes para evitar perder días de trabajo, lo cual se le da mucha importancia, sobre todo en la literatura de primer mundo, habla mucho del dolor lumbar en la relación a la pérdida de días laborables, ¿no? El tratamiento quirúrgico está indicado cuando menos después de 6 a 12 semanas de manejo conservador sin mejoría. Ojo, cuando existe persistencia de dolor con déficit neurológico, neurotensión, y bueno, aquí en teoría para pensar en el tratamiento quirúrgico ya se deben tener estudios de imagen que corroboren lo que estamos pensando. Realmente el tratamiento quirúrgico sin déficit neurológico, si no hay una alteración en la fuerza o en la sensibilidad, básicamente no va a ofrecer grandes beneficios, a menos de que sea un problema de estabilidad y lo que sea fijar alguna vértebra, sí va a ofrecer grandes ventajas con el dolor, pero generalmente el detonante es el déficit neurológico. Y bueno, ojo, debe considerarse después de una terapia conservadora que ha sido puesta en práctica y fracasado. Cuando fracasó un buen programa conservador, analgésicos a dosis plenas, un buen programa de ejercicios, etcétera, pues pensamos que básicamente ya el paciente puede ser tratamiento a candidato quirúrgico. Y bueno, aquí tenemos realmente las indicaciones: dolor persistente o recurrente en las piernas, déficit neurológico progresivo, reducción importante de la calidad de vida con estudios de imagen positivo. Aquí en esta diapositiva yo pienso que se resume básicamente las indicaciones para pensar en un manejo quirúrgico. Y los factores que intervienen en el fracaso del manejo quirúrgico es las comorbilidades, cuando hay descompresión de un solo nivel, la incidencia anual de degeneración discal de los niveles adyacentes por una descompresión.
Eh, Esto es sacado de una literatura más viejita, 5%. Con los nuevos estudios de imagen se puede decir que podemos encontrar datos en imagen de degeneración discal del nivel adyacente al que se operó hasta en un 80-90%, ¿no? Un factor que interviene en el fracaso del manejo quirúrgico es cuando existe una ganancia secundaria. Y bueno, esto fue sacado, al final les dejaré la bibliografía de literatura estadounidense, hablando de la ganancia secundaria, ¿no? Y bueno, como les decía, por último, bueno, esta es la bibliografía que revisé para esta sesión. No quise abundar más en datos quizás más importantes, voy a esperar sus preguntas y respuestas. Vamos a ver si... Doctor, muchísimas gracias. ¿Ya terminó la sesión? Sí, básicamente es hasta aquí. Quería abundar por si teníamos preguntas y respuestas para... Ahí Adelante. andamos Doctor, ¿nos ayudaría a dejar de compartir cuando termine para podernos ver los dos? Claro que sí, permíteme. Es un botón que dice dejar de compartir. Y mientras voy adelantando, el doctor Virgilio Gómez dice que disfrutamos esta plática sobre un tema de todos los días y difícil al no contar aún con dolorímetros y por supuesto causa de muchas incapacidades laborales y reales infligidas. Felicidades. Larisa López, ¿puede presentarse dolor lumbar posterior a parto con forceps? Sí, bueno, aquí vamos a hablar realmente, no necesariamente fue nada más el uso de forceps, puede ser en cuanto por ahí lo comentaba, entre los diagnósticos diferenciales, eh, la parte de irritación de los ligamentos uterosacros, sí pueden dar dolor referido a la región lumbar, pero no necesariamente tiene que ser asociado al forceps, incluso después del embarazo o una manipulación. El doctor Mainero dice, ¿existe el mito resistencia de los pacientes a operarse? ¿Cuál considera sean las indicaciones de cirugía? Mira, bueno, lo comentaba en una de las últimas diapositivas. Una parte bien importante y que siempre comento con mis pacientes, eh, aquí las expectativas del paciente tienen que ser muy claras y, bueno, la indicación quirúrgica también. El dolor lumbar puro que no se irradia a miembros inferiores, que no presenta déficit neurológico, o sea, no hay alteraciones en la fuerza, en la sensibilidad, en los reflejos, básicamente va a tener pobres alcances quirúrgicos. Es un paciente que vas a operar y no va a mejorar de eso. El dolor lumbar puro, el dolor lumbar que no se irradia, o sea, que está localizado ahí en la espalda, generalmente se puede quitar con ejercicio y cambios de hábitos. Excelente. Doctor, voy a hacer varias, nos vamos a ir un poco más rápido porque hay muchas preguntas. ¿Qué Claro, opina claro. Adelante. de tratamiento quiropráctico? El doctor Mainero pregunta. Mira, aquí, eso me lo preguntaron en un programa de radio la semana pasada. Me han preguntado 2, 3 ocasiones esa situación, ¿no? Fíjate bien, yo creo que para las situaciones de contracturas musculares, pacientes que no son quirúrgicos, que no tienen datos de alarma, buenísimo. No tengo ningún problema ni estoy peleado con ellos. Aquí, en lo que estoy un poquito en desacuerdo es cuando quieren hacer ciertas posturas un poquito agresivas, excesivas, o cuando esperan la situación de regresar un disco a su lugar. Eso básicamente es imposible. Está A ver, dentro, doctor, ¿no? el doctor Domingo Peña de República Dominicana, ¿cuál es su criterio sobre el uso de la tabla en casos de dolores lumbares, sobre todo por hernia discal? Realmente estoy totalmente en desacuerdo. No creo que ofrezca gran beneficio. El doctor Gerardo de Estrada de Baja California Sur dice, medicina del deporte, ¿qué tan frecuentes son? ¿En qué deporte se aprecia más? Y medidas de prevención. Fíjate que aquí te voy a contar, te voy a tratar de hacerlo rapidísimo. Yo estoy totalmente en contra del uso de fajas. Por la cuestión yo predico que lo importante es el fortalecimiento muscular, tanto lumbares como abdominales. Y bueno, platicando con entrenadores de gimnasio, yo pienso que los problemas, la situación, el fisicoculturismo o la halterofilia son los que presentan generalmente más comúnmente dolores lumbares por los esfuerzos en realidad. Sin embargo, yo creo que una medida de prevención importante es una buena terapia de fortalecimiento de músculos lumbares, generalmente. Hay quien me dice, y te lo voy a tratar de resumir nada más rapidísimo, pero, el uso de fajas. Estoy en contra del uso de fajas por eso, o sea, yo predico el fortalecimiento como prevención del dolor lumbar.
un entrenador alguna vez me dijo, y su pregunta era muy válida, me dijo, bueno, ¿y mientras fortaleces qué? Yo pienso que el fortalecimiento gradual es el importante para prevenir esas situaciones. Adelante, licenciado. Ok, dicen, ¿cuál es el riesgo de fibrosis posoperatorio? Problema muy común, ¿y cuál sería el factor principal? El factor principal, uno, es efectivamente la forma de cicatrización de cada paciente, ¿no? Y dos, a veces el ser muy agresivo en el procedimiento quirúrgico. Sí, sí es un problema muy, muy, muy habitual cada vez más y sí causa graves complicaciones, ¿no? ¿Cuál es tu opinión en el actuar de la quiropraxia en dolores lumbares, así como medicina alternativa en compresiones radiculares? Cuando es una compresión radicular diagnosticada, realmente yo creo poco en la situación alternativa. Y como comentaba antes del manejo quiropráctico, para situaciones que no tienen datos de alarma o déficit neurológico, bastante buenos. Los problemas mecanoposturales, etcétera, genial. Sin Lucila problema, más Valdara, que ¿qué claro. puede comentar sobre el paciente simulador? El paciente simulador, fíjate que hablaba ahí de la ganancia secundaria. Hay varios tests para revisar al paciente simulador. Sí es muy común buscar una ganancia secundaria. Y bueno, aquí tácticas rápidas es una muy sencilla. Tú le pides, sostienes ambos talones, el paciente en decúbito dorsal, le pides que levante una pierna. Si el paciente intenta levantar una pierna y no puede, va a apoyar su talón contralateral en tu otra mano. Si tú no sientes un apoyo ahí, el paciente básicamente tienes que pensar que está simulando. El doctor Chavarría, muy buena, muy buena, muy buena. El doctor Chavarría, ¿cuál sería la indicación para cirugía en el caso de hernia de disco lumbar? Hay muchas preguntas, doctor, y nos vamos a ir con todas. Entonces, Sí, la gran mayoría de las hernias de disco se pueden tratar conservadoras. La indicación es más de 6 a 12 semanas de manejo conservador sin mejoría y déficit neurológico progresivo de indicativo de cirugía. Amelia del Castillo, ¿se puede recomendar caminar como terapia para la lumbalgia? Sí, claro. De hecho, la actividad física está indicada en el manejo de la lumbalgia. Por ahí comentaba que el reposo en cama es más perjudicial. Seguir con la actividad física diaria es lo mejor que pueden hacer para ¿Con esto. qué periodo envía a pacientes con problemas lumbares no quirúrgicos a rehabilitación y cuál ha sido su mejoría? Pues realmente envió muchos y les va bastante bien. Una buena terapia de rehabilitación del paciente no quirúrgico es genial. Yo pienso que es lo más importante. Es muy Laura común Ruiz, enviarlos. refiere que el tratamiento quirúrgico es un recurso en caso de fracaso del conservador, pero una hernia de disco con degeneración grave, ¿hasta qué punto puede mantenerse con tratamiento conservador a pesar de que haya mejoría con tratamiento conservador? ¿No se deteriora Ojo, más? ¿No hay riesgo? lo puedes conservar ahí. Mientras no tengas un déficit neurológico progresivo, o sea, que se siga afectando, que veas claramente que está afectada la fuerza, la sensibilidad en una zona específica y el paciente tolera el dolor y va mejorando, no hay ningún problema. Si empieza a afectarse neurológicamente, es quirúrgico. Cuando el paciente menciona que tiene crepitación en la columna vertebral sin traumatismo reciente, 11 años de accidente automovilístico, rayos X, FX de apófisis transversa de L4 y L5. Es una sensación prácticamente nada más si desde las apófisis transversas prácticamente no requiere manejo quirúrgico, quizás la fractura jamás consolidó. ¿Recomienda relajantes musculares? Sí, que sí. Ah, perdón. Que Me si repite. recomienda relajantes musculares para este tipo para el dolor de Sin lumbalgia. problema, sin problema, buenísimos. La doctora Zamudio, ¿considera la elaboración de una EMG como parámetro antes de una cirugía de columna? Sí, claro que sí. María López, para tratamiento de umbral de dolor agudo, ¿cuál sería el manejo terapéutico? ¿Y en el protocolo de estudio se debe mandar TAC para su valoración? No necesariamente el ATAC. Aquí va a depender mucho de la exploración. El ATAC, recordemos que lo principal es ver hueso y ahí es si quieres ver una fractura. Si estás pensando en una fractura, una destrucción de un cuerpo vertebral, etcétera, el ATAC es muy útil. Pero si estás pensando en un problema de elementos blandos, de una hernia de disco, compresión neural, la resonancia magnética es mucho más útil. Ingrid Jacobo, ¿cuál es el manejo de espondiolistesis de segundo grado? La espondilolistesis, aquí tienes que valorar unas radiografías dinámicas y te tienes que ir a los criterios de estabilidad. Si hay un movimiento anormal,
medidos ángulos eh, y las distancias en flexión y extensión, básicamente el manejo es fijarla. El doctor Clemente Barrera dice, cuando el paciente busca ganancias secundarias se convierte en un problema médico del paciente, de acuerdo. Uf, Lupita, terrible. ¿cómo detectar a los simuladores? Comentaba un tema, algún otro tip? Tenía un maestro que era muy hábil para hacer estas situaciones y luego, por ejemplo, decía, párate, extiende los brazos, cierra los ojos, ponte de puntitas y cae sobre los talones. Y decía, ¿sientes que te mareaste? Y el paciente de repente decía, sí. ¿Y el dolor aumentó cuando te mareaste? Sí, también. Es hacerlos caer de repente en situaciones de ese tipo, ¿no? Pero con maniobras lo más sencillas posibles. Lucila Valdera, ¿qué porcentaje de los pacientes con lumbalgia crónica se difieren al algólogo y cuál es la causa más común? Fíjate que desgraciadamente yo creo que pocos mandamos con el algólogo y yo pienso que la causa más común de enviarlos al algólogo, que siento que es una alternativa genial y funciona muy bien, sobre todo en dolores facetarios, el algólogo los maneja perfectamente y la lumbalgia esclerotógena. Yo pienso que la indicación sería que no hay resultados positivos si el paciente no tiene datos quirúrgicos francos. Entonces ahí el algólogo es una buena alternativa. Ángel Martín, siendo la medicina física y rehabilitación una especialidad que resuelve los problemas de dolor lumbar en forma conservadora, ¿por qué en la mayoría de los casos no se refieren a los pacientes a ese servicio? A medicina. Malamente, deberíamos referirlos, o sea, en realidad sí se deberían referir, deberíamos trabajar ahí en conjunto realmente, es importante. Francisco Estrada, ¿es cierto que la natación ayuda a la hernia de disco lumbar? La natación ayuda generalmente a fortalecer todo el tronco, entonces el simple hecho de fortalecer, sí beneficia. Como no es una actividad de carga, también es benéfico, es una actividad muy buena hablando de la columna lumbar y de la hernia de disco. María López, ¿qué tipo de patologías de columna son candidatos a acupuntura? La verdad no te sabría decir exactamente, la acupuntura no es mi especialidad. La he usado en 2, 3 situaciones de contracturas musculares, o sea, no yo hacerla. La he usado para mí propiamente porque tengo amigos que la realizan y con contracturas musculares funciona genial, pero ahí no soy experto, sinceramente. Emma Leiva dice, excelente presentación en su Gracias. ¿qué opina de la administración de cannabis sublingual para control de la lumbalgia secundaria hacia de mama en estado avanzado? Realmente no tengo experiencia. Mira, te lo voy a contestar a son de broma y en serio. No, si le quita el dolor y somos felices, yo no estoy en contra, pero la verdad no soy experto en ese tema. Sí, el tema que Nunca he como usado cannabis. aquí no hay comercialización legal, entonces realmente no sabemos qué nos venden, si lo que nos venden realmente es lo que nos dicen. Mónica dice, Sí, hay es complejo. que saben que girar el tronco de manera forzada generan el chasquido de huesos de la columna lumbar. Puede haber desgaste con estos procedimientos de aliviar el dolor. Más que desgaste, bueno, puede haber algún problema severo. El girar el tronco de manera forzada no es sano. No es sano si no estás en un ambiente controlado, realmente. Y eso de generar el chasquido, realmente no sabemos si es la faceta articular o el ligamento el que está produciendo el chasquido. Doctora Zamudio, desafortunadamente llegan a la consulta pacientes intervenidos quirúrgicos de cirugía de columna y desafortunadamente su molestia no mejora. ¿Qué piensas de ello? ¿Qué piensas de ello? Sí existe una parte de pacientes, aquí otra vez volvemos al punto de las expectativas que teníamos y que buscábamos con la cirugía, ¿no? Si la indicación quirúrgica fue la correcta o no, eso es muy importante. 2, ¿existe realmente un síndrome de dolor lumbar post-cirugía o cirugía fallida de columna lumbar? Que en la literatura es el menor de los casos, pero bueno, sí existe, es un problema. Generalmente gran parte de ellos, si tienen más dolor que previo, hay que reintervenirlos. Ahí hablamos, podemos hablar de la fibrosis posquirúrgica, que les digo que es un problema porque la cirugía es más compleja realmente que la primera. José Hernández, ¿qué opinión tienes sobre el apoyo de medicina física o de licenciado en psicoterapia para el tratamiento conservador de la lumbalgia, incluso en el posoperatorio? No, muy bueno. No, en el posoperatorio es básico, totalmente básico, es muy bueno y el apoyo es genial. O sea, aquí son los que van a tratar con, y tienen una enorme batería de cosas para tratar dolor lumbar y ¿Cuál es, rehabilitar. cuál es el plan diagnóstico además de la clínica? El plan diagnóstico, además de la clínica, bueno, los estudios de imagen, yo sugiero empezar en orden siempre. Yo creo que ningún estudio sustituye a otro y de acuerdo al diagnóstico presuntivo que tengas, bueno, iniciar con rayos X
y brincar si necesitas una tomografía o una resonancia magnética, ¿no? Que estés Eric buscando. Hermoso dice, ¿qué tipo de colchón o aditamentos recomiendan las lumbagias? Además, claro, de la actividad física. Tipo de colchón, no estoy peleado con ninguno. Aquí como comercial, pues el ortopédico es bueno, pero luego ya es que al ortopédico ahora le ponen una colchoneta para hacerlo más blando. Eh, no muy blando, no muy duro, aquí es igual al gusto. Más bien, chéquense por ahí en internet, es muy sencillo. Higiene de columna, más que el colchón es la posición en la que duermes. Excelente. La doctora Torreblanca, paciente con antecedente de hernia de disco de L4 y L5, desde hace 4 meses ha venido presentando dorsalgia y se ha manejado con analgésicos. ¿Se le podría agregar al tratamiento Silcauva parches al 5% o qué otro medicamento se le puede agregar? Bueno, aquí tienes que ver la dosis respuesta de las situaciones. Sí, sí, sí. Si ya estás manejando algún relajante muscular, puedes irte opioides débiles. Si agotaste la opción con los AINES, tienes una enorme batería de situaciones. ¿Cuál dolor quieres aliviar? ¿La dorsalgia o el dolor radicular? ¿No? El dolor radicular, vamos a hablar, por ejemplo, aquí la pregabalina, gabapentina, carbamazepina funcionan bastante bien, sin necesidad de aumentar la dosis de AINES o de un opioide. De acuerdo, Luis Briceño, opinión de la tabla de inversión en la terapia conservadora mente de lumbagia. Mm, pues bueno, no estoy muy ni a favor ni en contra. Mm, De acuerdo, a ver, sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario. Claro, ¿cómo Realmente no. en contra? A ver, bueno, no hay opinión mejor, ¿le parece? No, no hay una opinión como tal en esa Abelardo parte. Gerardo Estrada, en relación a medicina del trabajo, ¿en qué casos el dolor lumbar llega a incapacidad permanente? Ah, fíjate que aquí caemos en un... esto podríamos hablar una hora de esto y sería súper interesante con algún médico de salud en el trabajo, ¿no? Porque he visto casos, te lo juro, que institucionalmente he visto casos que hemos dado de alta 11 veces, pacientes que no requieren manejo quirúrgico, el paciente sigue con dolor, sigue con dolor. Desgraciadamente tú no puedes negar que siga con dolor. Aún demuestres clínicamente que está simulando, mmm, si el paciente sigue quejando de dolor, puede llegar a una pensión por esa situación, ¿no? Ok, O una incapacidad permanente. Álvaro Pedrosa, ¿cuál es el equipo quirúrgico ideal para hernia de disco cervical y o lumbar? ¿Ortopedista o neurocirujano? O ambos. ¿Se requiere control electrofisiológico transoperatorio? Son dos preguntas. Fíjate que el control electrofisiológico transoperatorio es muy bueno, es una enorme herramienta, no creo que sea básico. Aquí en cuanto a la pregunta de neurocirujano o ortopedista, traumatólogo, yo te voy a decir una parte más importante que algún día me le hicieron cuando estaba haciendo mi adiestramiento. Me hicieron esa pregunta y dije, ah, caray, pues ¿quién tiene que ser el que opera columna? El que sepa operar columna. Realmente es un adiestramiento posterior a la traumatología y ortopedia. En la residencia no sales siendo cirujano de columna y en neurocirujano tampoco, ¿eh? O sea, tienes que tener un feeling y un adiestramiento especial en columna para hacerlo. La doctora Guldarda, buenas, paciente con lumbalgia crónica, de repente presenta dolor a nivel de inserción de glúteo y área cresta ólea a interosuperior. ¿Puede deberse a la misma lumbalgia? No, yo pienso que hay que buscar por otro lado. Algo está despertando ese dolor en esa área. ¿Qué opina de la terapia neural en el dolor lumbar? Bien, bien, funciona. Ok, en el caso de lumbalgia en embarazadas, ¿recomienda actividad física regular? Sí, mientras el embarazo lo permita. De hecho, en el embarazo yo creo que sin ser ginecobstetra, sin ser experto, la terapia física es recomendable hasta donde lo permite el embarazo. Víctor Peralta, ¿qué opinión tienes sobre el reuso de discogel, procedimiento antes de una cirugía y sobre todo en pacientes adultos? ¿Y a qué el efecto dominó el paciente posquirúrgico que se opera disco adyacente de, así es, yo creo que ahí se quedó. El proceso de disco adyacente va a ser un proceso degenerativo de los niveles arriba y abajo de donde operaste. Es como quitaste el amortiguador de un carro, pues los otros se van a ir deteriorando y es un problema. El uso de discogel controvertido realmente, un poquito controvertido, pero funciona. En lo particular, bueno, felicidades de Arturo Chávez, dice muy sencilla plática, pero muy entendible, etcétera. El doctor Ulloa también.
Dulce María Gallegos, Mónica Rangel desde Aguascalientes, Clemente Barrera, María de Jesús Cuevas, muchas felicitaciones bueno, pues de mucha gente, doctor Alfredo. Gracias, muy amables. Por favor, su mensaje final para la comunidad médica. Bueno, no, pues un gusto compartir con ustedes. Creo que es importante, es un tema bastante común y creo que todos podemos verlo. La columna es tan bonita que siempre va a tender a curarse sola. Y por eso, pues desgraciadamente se presta a muchos charlatanes y generalmente podemos ver de un lado y otro cosas muy osadas que funcionan y cosas muy sencillas que también funcionan. Yo pienso que lo más importante es saber nuestras limitaciones y poder decir cuándo requerimos enviar a un paciente y cuándo no es necesario. Y si vamos a referirlo, pues referirlo con alguien que sepa hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Importantísimo. Muchísimas gracias por su participación increíble. Yo quiero agradecerlo. Quiero además señalar que todas las personas que participan y que invitamos, excepto la del siguiente viernes, todos lo hacen de manera, no, y también ellos, de manera completamente altruista, sin ningún otro objetivo más que el de aportar a la comunidad médica en este tiempo, y ese tiene un valor increíble. Muchas gracias, doctor Alfredo. El día de hoy nos vieron de Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Bolivia, Perú, República Dominicana, y por supuesto Estados Unidos y por supuesto México. Yo les recuerdo, como viene en la pantalla de inicio, se los voy a dejar, hay una palabra que hay que poner en Facebook. Vean qué palabra es, pongan en Facebook y estarán participando este viernes y el siguiente viernes vamos a rifar algunas computadoras para quien lo haga, tienen que ser profesionales de la salud, obviamente. Les recuerdo que esta plática del doctor Alfredo está grabada y pueden volver a verla en YouTube. Entran a YouTube, teclean Medical Legal Center, se suscriben y están todas ordenadas de manera cronológica especialmente para ustedes. Y les recuerdo, mañana aquí en punto de las 8 de la noche tendremos seguiremos con nuestro programa. En este caso, como ustedes han visto en nuestras redes sociales, el día de mañana tendremos liderazgo organizacional en medicina. Va a estar bueno también. Doctor Alfredo, muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes, un placer. Gracias.